El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Bien, mis hermanos, entonces llegamos el día de hoy a la cuarta parte de nuestro estudio expositivo de Hebreos capítulo 11, en el que estamos profundizando en el importantísimo tema de la fe. En los dos mensajes anteriores hemos tratado a fondo los versículos 1 al 3 y hemos visto que la fe no es una emoción, un sentimiento o una actitud positiva, una actitud fuerte, sino que la fe es la certeza, la seguridad y la convicción firme de lo que se espera y que no se ve, basados en argumentos reales, basados en argumentos objetivos y comprobables. Y esos argumentos para creer en Dios los tenemos en la misma creación, es lo que nos dice el versículo 3, que nos habla de un creador todopoderoso que también lo sustenta todo con la palabra de su poder, el cual es Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 también lo dice. Y si nuestra fe en Él es la correcta, debe entonces producir un testimonio correcto, debe dar un fruto correcto, es lo que nos dice el versículo 2, y eso es de lo que hablaremos a partir de ahora. Vamos a ver entonces los hombres de fe. Primero se nos habla acerca del único Dios vivo y verdadero, y luego se nos habla de los hombres y de las mujeres que fueron justificados por Dios al haber puesto su fe en el lugar correcto, en la promesa de Dios de una justificación perfecta para ellos. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas o de sus obras, y muerto aún, habla por ella. Usando la cronología bíblica, el autor de Hebreos comienza hablando de la fe de Abel. Y la pregunta inmediata para nosotros es, ¿por qué inició con Abel y por qué no inició con Adán y Eva? ¿Acaso Adán y Eva no tuvieron fe en Dios? La respuesta es no. Permítame mostrarle. Verá, Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que vivieron en el paraíso de Dios, en un mundo, en un estado perfecto, libre de la entropía, y vieron y oyeron a Dios de una forma directa también. De acuerdo con Génesis capítulo 3, versículo 8, el Señor bajaba al huerto del Edén para compartir con ellos. Y ellos recibieron las palabras y las advertencias de Dios, pero al haberse rebelado contra Dios, al haberlo desobedecido, demostraron en quién habían creído. Ellos no le creyeron a Dios, ellos le creyeron a la serpiente, ellos le creyeron al diablo. Por lo tanto, ahí tiene un ejemplo, ahí puede ver dónde estuvo inicialmente la fe de Adán y Eva. Y lo maravilloso de todo esto es que aún así, en medio de ese caos, ellos no fueron aniquilados de inmediato, sino que a diferencia del diablo y de sus ángeles caídos, Adán y Eva experimentaron la gracia y la misericordia de Dios. Ellos recibieron las justas consecuencias por su pecado, que también recayeron sobre toda la humanidad. Maldición sobre la mujer, maldición sobre el hombre, maldición sobre la unión matrimonial, maldición sobre la tierra, maldición sobre la serpiente. Por favor, trate de imaginarse por un momento lo aterrador de esta situación. Ellos vivieron en un mundo perfecto, con una relación mutua perfecta como la que toda pareja sueña, felicidad total, comprensión total, armonía total entre ellos y con Dios. Todo en ellos era maravilloso. No había nada decepcionante en su relación, era perfecto. Y por su desobediencia, en un solo instante, comienzan a experimentar dolor, tristeza, decepción, desconfianza, ira, enojo, rabia, frustración mutua, celos y todos esos sentimientos a los que nosotros ya estamos acostumbrados porque son parte de nuestra naturaleza desde que entramos a este mundo. Desde que nacemos experimentamos eso y estamos acostumbrados a esos sentimientos. ¿Sabía usted, por ejemplo, que clínicamente está comprobado que hasta un bebé en gestación puede experimentar todas esas emociones en el vientre de su madre?
En contraste, Adán y Eva fueron los únicos humanos que llegaron a este mundo en una armonía, en una paz total, y comenzaron sus vidas en este mundo ideal hasta que comenzaron a ver cómo la muerte entró en el mundo. Dios les dijo lo que sucedería si desobedecían a Dios, y escuchen, ante sus ojos presenciaron el sacrificio y el derramamiento de sangre de los animales inocentes que hicieron remisión por su pecado en ese momento, y de los cuales Dios tomó para ellos las pieles con las cuales debía hacer las túnicas para cubrir su desnudez y su vergüenza. Todo ese mundo perfecto entró en un caos inmediato. Entró la muerte. Los animales, dice la palabra de Dios, que ellos pastaban. Ahora imagínense una escena en donde ellos empiezan a ver cómo las bestias más feroces empiezan a aniquilar a otras para subsistir y se vuelven carnívoras. Cómo la tierra empieza a producir espinos y cardos. ¿Alguna vez ha visto el rostro de un niño el impacto que le trae una escena bélica o sangrienta? Bueno, pues en un solo instante, Adán y Eva, que eran hasta cierto punto inocentes, comienzan a ver la entrada de la muerte y comienzan a ver la entrada de la entropía en el mundo como pago justo por la desobediencia a sus actos, como pago a la obediencia a su fe errada. Pero luego su fe fue la correcta, claro que sí, porque desde ahí y en adelante esa verdad que Dios les había mostrado y que ellos habían experimentado fue enseñada a sus hijos, quienes no palparon, no vieron con sus ojos ese paraíso. Así que por lo tanto Caín y Abel, al creer y al confiar en lo que sus padres le enseñaron sobre Dios, sobre el Edén que perdieron, y junto con sus padres creer en esa promesa de esa simiente que vendría de una mujer para aplastar a la serpiente que les trajo ese engaño, todo eso se les contaría a ellos como fe, como convicción, como certeza de que eso que no vieron, saben que es real. Y de acuerdo con Génesis capítulo 4, vemos que Caín y Abel tenían otro argumento de peso para creer en Dios, y era que Dios hablaba con ellos directamente. Aún así, a pesar de que habían sido expulsados del Edén, Dios hablaba con ellos. Ellos escucharon a Dios. Pero de ellos dos, solamente uno decidió poner su fe en el lugar correcto. Solamente uno decidió creerle al Señor y creerle a sus padres. Por eso es que el autor menciona a Abel y su obra, la cual demostró su fe. Las obras de Abel demostraron su fe. Él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién les dijo que tenían que ofrecer un sacrificio a Dios? ¿Quién? Sus padres, por supuesto, tal y como Dios se lo mostró a ellos cuando tuvo que sacrificar a ese animal para vestirles. Y eso fue lo que hizo Abel, y eso fue lo que no hizo Caín. Y esa fe de ellos sigue hablando hoy. Abel le creyó a sus padres y a Dios y nos muestra los resultados de una fe obediente. Abel alcanzó testimonio de que era justo, dice la Escritura. O dicho en otras palabras, dicho de otra manera, que es justificado por Dios. Abel demostró haber sido justificado por Dios. No que haya alcanzado la justicia o que haya dado testimonio de que era justo en sus propios actos, en sus propias obras. Él fue justificado por Dios porque le creyó a Dios, obedeció a Dios, todo por haber obedecido a eso poco que Dios les había revelado en ese tiempo. Y por su parte, Caín, con su fe desobediente a sus padres y a Dios, también nos muestra los resultados: juicio, condenación y perdición eterna. Tenemos entonces fe correcta y tenemos la fe errada. Un ejemplo de fe correcta, un ejemplo de fe errada. Y note una vez más, por favor, como ahí en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7, la gracia siempre es la decisión libre de Dios de proveerle misericordia total al hombre, y la fe es la decisión libre del hombre de acogerse, de apropiarse de esas palabras, de esas promesas de Dios para salvación. Mire por favor conmigo un momento rápidamente Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le puso a escoger. Dios le dice a Caín que escoja entre el bien o el mal. Y entonces, si escoge el bien, será honrado. Y si no, el pecado está ahí a la puerta. ¿Quieres que sea así? Ahí está el pecado. Si tú lo escoges, Él será Señor sobre tu vida. Y es que debido a que su corazón estaba lleno de rencor y de envidia contra su hermano, terminó eligiendo el pecado. Todos conocemos bien la historia, sabemos qué pasó con él. ¿Saben por qué Caín escogió el pecado? Porque eso es lo que sucede cuando nosotros no tratamos las diferencias entre nosotros. Eso es lo que sucede cuando nosotros no tratamos los problemas con los demás. Eso es lo que sucede cuando nosotros preferimos callar, no decir nada y evadir a la responsabilidad de buscar la solución a las diferencias. Es que hay que hablar las cosas y hay que tratarlas para sanar los corazones. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nos vamos llenando de rencor, nos vamos llenando de resentimiento en el corazón y terminamos obrando conforme a lo que hay en el corazón. Es lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es que el Señor nos dice también en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres actuar como Caín? Guarda resentimiento, no hables las cosas, no trates nada con tu pareja, con tu amigo, con tus hermanos, con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, con tu hermano, con tu hermana. No digas nada, guarda las cosas y entonces después espera que lo que hay en el corazón va a dar fruto. Así entonces la fe verdadera siempre será fiel a la palabra de Dios, mis hermanos. Abel emuló lo que Dios hizo con sus padres, replicando el sacrificio animal, y así fue como profetizó sobre el Calvario. Mientras que la fe errada siempre estará por un medio diferente del que Dios nos establece en su palabra, y eso fue lo que hizo Caín con su fe desobediente. Escucha esto, por favor. Todo acto de fe, ya sea el errado, ya sea el correcto, todo acto de fe va a trascender en el tiempo, va a llegar a las generaciones futuras. Lo dice al final del versículo 4. Aún después de muerto, la obediencia de Abel habló claramente acerca de su fe y llega hasta nosotros, lo cual esto nos enseña dos cosas fundamentales, dos cosas importantes. En primer lugar, la importancia que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos lo que Dios dice en su palabra, junto con el testimonio evidente y coherente de nuestra propia vida. Cuando Dios le dio los mandamientos a su pueblo, ustedes recuerdan lo que el Señor les dijo allá en Deuteronomio capítulo 6, les dice, versículo 7, Deuteronomio 6 al 9, les dice lo siguiente, hablando de la ley, de los mandamientos, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir, vas a hablarle la palabra de Dios, vas a enseñarle la ley de Dios todo el tiempo. Cuando murió Moisés y Dios levantó a Josué para que continuara su legado y para que llevara al pueblo de Dios a la tierra prometida, también le da unas instrucciones muy importantes ahí en Josué capítulo 1 versículo 8. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te pregunto, si en verdad quieres que tus hijos sean fieles al Señor para que prosperen en su camino y todo les salga bien, ¿cuántos de ustedes, queridos padres, cuántos de ustedes quieren realmente que a sus hijos les vaya bien? Bueno, la pregunta es esta, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Dónde está la ley de Dios en tus hijos?
¿Cómo estás alimentando sus vidas para que tengan la fe correcta en la verdad de Dios? Y más aún, ¿qué testimonio de tu fidelidad al Señor le estás dando a tus hijos que te están observando todo el tiempo y que de hecho tienden a emular más lo que tú haces que lo que tú dices? ¿Cuál es el testimonio de fe que tú le estás dando a tus hijos? Y no estoy hablando simplemente de venir los domingos a la iglesia fielmente, si es que somos cristianos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra vida constante, porque la ley es todos los días, por la mañana, por la tarde, en la noche, al caminar, al estar dentro, al estar fuera, todo el tiempo, en toda circunstancia que se presente. Siempre, padres, queridos padres, siempre tienes una oportunidad para enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Siempre, en todo comportamiento de ellos, en toda circunstancia en la que tú estés, buena o mala, siempre tienes la oportunidad de dar testimonio de una verdadera fe, de una fe correcta. Antes de que tus hijos experimenten la fe en el Señor de manera personal, ellos la van a ver reflejada en tu vida personal. La van a imitar y así es como ellos la van a experimentar en sus propias vidas. Esa es la primera instrucción para nosotros como padres. Pero hay una segunda instrucción muy importante y esta es para los hijos. En segundo lugar, vemos aquí también la importancia que tenemos los hijos de escuchar las instrucciones de nuestros padres y emular solamente su buen ejemplo, su fe correcta. Proverbios capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio escucha a su padre, el burlador ni siquiera las reprensiones, ni siquiera un regaño lo recibe. Y todo eso también lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuevamente, para que te vaya bien. Honra a tu padre, respeta a tu padre. Nosotros hemos sido llamados a honrar a nuestros padres, a escucharlos y a seguirlos en el Señor. Eso no quiere decir que los hijos están obligados a obedecer en todo lo que sus padres le dicen. Si el padre le dice al hijo que haga algo que está en contra de la palabra de Dios, ustedes hijos están en toda la autoridad de no obedecer a sus padres sin dejar de honrarlos. Ustedes solamente son llamados a obedecer y a seguir el ejemplo de sus padres en lo que honra al Señor. Y es que también en el testimonio inadecuado de tus padres puedes ver las consecuencias de una fe errada. Y eso también es una instrucción de Dios en tu vida para que no tomes el mismo camino de ellos. Es más sabio aprender de lo que le pasa a los demás con el ejemplo de los demás que aprender por misma experiencia, ¿no es cierto? De hecho, es más agradable. Así que si quieres prosperar, queridos jóvenes, queridos hijos, todos ustedes que son hijos todavía, si quieres prosperar en tu camino, si quieres que todo te salga bien, dime, ¿cómo es tu fe? ¿Obediente como la de Abel o desobediente como la de Caín? Y no se trata de que Caín no creyera en Dios. Caín no era ateo. Caín sabía que Dios era real porque él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Sin embargo, Caín se rebeló voluntaria y conscientemente contra Dios y quiso hacer las cosas a su manera. Queridos hijos, les pregunto, ¿cómo es que te acercas a Dios? ¿A tu manera, como se te antoja, en tu propia ideología, con tus tradiciones, o lo haces de la manera en la que Dios lo establece? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Ahí en Génesis capítulo 4 puedes ver los resultados. Ese mandato de Dios sobre la forma correcta en la que debían acercarse a Él para ser limpiados de sus pecados ya estaba dando un anticipo de lo mismo que haría Dios en el Calvario con su amado Hijo Jesucristo. Él lo sacrificaría como su Cordero perfecto e inocente y descargaría sobre Él la ira justa que demandan nuestros pecados para de esa manera otorgarnos su gracia y su misericordia infinita.
De manera que si queremos recibir el perdón de Dios, debemos acercarnos a Él de la manera como Él lo establece y no como a nosotros se nos antoja. Debemos hacerlo en arrepentimiento por nuestros pecados y en fe en su justicia ya satisfecha en la cruz. Pasemos al versículo 5, segundo personaje. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí, mis hermanos, tenemos el primer arrebatamiento al cielo. Para muchos, pasar a la presencia del Señor de esta manera debe ser fantástico, debe ser maravilloso experimentar eso, ¿cierto? Sin embargo, eso no debería ser lo más admirable para nosotros el día de hoy. El Señor nos promete que un día habrá otro arrebatamiento, pero a nivel masivo, el arrebatamiento de su iglesia. De eso nos habla, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Así que lo más importante para nosotros no es si pudiéramos experimentar el rapto. Lo más importante para nosotros es si tenemos realmente la seguridad de que vamos a estar con el Señor en su presencia y que vamos a pasar la eternidad con Él. Eso es lo más importante. El texto aquí nos dice por qué fue arrebatado Enoc. Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se agrada a Dios? ¿De qué manera podemos agradar a Dios? Algunos pensarán que lo hacemos a través de la religiosidad, a través de cumplir los mandamientos, a través de cumplir con muchas buenas obras, portarnos bien con la gente, ser buenos en todo lo que podamos. Bueno, les invito a que por favor demos un salto al versículo 6 porque ahí nos da la respuesta. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe y que es galardonador de los que le buscan. De acuerdo con lo que ya venimos viendo, se está hablando aquí de la fe correcta, lo que quiere decir que es imposible agradar a Dios por medio de una ideología, un pensamiento, una filosofía o una religión que no enseñe la verdad de Dios. Y tristemente, hoy hay muchas religiones así en el mundo, con falsas doctrinas impuestas por falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores. Sin embargo, lo verdaderamente glorioso en medio de esta catástrofe es que a pesar de tantas religiones, y atención a esto, a pesar de tantas doctrinas falsas, tenemos una tremenda promesa de Dios aquí. Presta atención, Él será galardonador o sabrá premiar a los que le buscan. Solamente Dios, nos dice Jeremías 17, versículos 9 y 10, solamente Dios es quien escudriña la mente y conoce lo profundo del corazón humano. Solamente Dios es quien le dará a cada uno según el fruto de sus obras. Mis hermanos, Dios mismo va en auxilio de los que le buscan. Solamente Dios es quien sabe qué persona, en medio de este mundo tan perverso, desde lo más profundo de su ser, está realmente dolida por su pecado y lo está buscando a Él. Y el Señor es quien lo llevará a esa verdad, tal como sucedió con el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, versículo 26, quien estaba sediento por la palabra de Dios, estaba sediento de conocer la verdad de Dios y Dios le envió a su siervo Felipe. Así es como Él es galardonador de los que le buscan. Así es como Él premia a los que le buscan. Él nos lleva a la fuente de su verdad, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad. El Espíritu Santo fue quien llevó a Felipe hasta donde el eunuco. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es quien habla en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Él es quien pone las personas para que nosotros conozcamos la verdad. Y tenemos miles de testimonios grandes por el estilo, de personas que dentro del corazón saben que hay algo en el mundo en el que están, en el medio que están, en la religión en la que están, saben que hay algo que no cuadra, que no les convence.
Están viendo el testimonio de esos líderes, de esos pastores, están viendo lo que hacen y dentro de sí hay algo que les dice, esto no me parece adecuado. No sé mucho de la palabra de Dios, pero hay algo dentro de mí que no me deja en paz. Y luego cuando esa verdad ilumina la vida de esa persona con el poder del Evangelio, esta persona es perdonada, es limpiada, es justificada por Dios. Y solo así es como se puede agradar a Dios. Con una nueva vida que el Señor da y que también nos permite caminar con Él, así como lo hizo Enoc. Eso lo dijo también en Génesis capítulo 5, versículo 24 y Génesis 5, 22. Enoc caminó con Dios. Y la manera en la que nosotros agradamos a Dios hoy es de la misma manera, de la misma forma, creyendo el Evangelio y caminando con Él. Mis hermanos, escúchenme por favor. Si usted realmente es un verdadero creyente, usted no es simplemente una persona que un día hizo una emotiva decisión por Cristo. No, usted no es solamente una persona que un día se emocionó por el mensaje, dijo, yo quiero recibir a Cristo, yo me quiero bautizar y ya está, y punto. No, si usted es un verdadero creyente, usted será una persona nueva que tendrá una vida de intimidad y de relación y de amistad con Dios. Empezará a amar a ese Dios que antes no conocía y que odiaba y empezará a desear la leche no adulterada de la palabra y de la verdad de Dios. Empezará a caminar con Él cada día, como lo hizo Enoc. Le pregunto, ¿es esa su fe? ¿Está usted caminando con Dios diariamente? ¿Qué tanto tiempo está dedicando usted para tener comunión personal con Dios? ¿Cuánto tiempo, jóvenes, están dedicando para hacer un devocional, para estudiar de la palabra de Dios y para conocerlo, para saber de qué manera debe dirigir sus vidas? ¿Cómo pueden ustedes orientar sus vidas? ¿Cómo pueden ser mejores padres? ¿Cómo deben ser padres correctos? Y como hijos, ¿cómo deben ser hijos correctos? Enoc fue arrebatado porque, versículo 5, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y a Él se lo agrada con una vida de fe correcta. Y la pregunta inmediata para nosotros es, ¿de dónde obtuvo Enoc esa fe correcta? ¿Cómo es que Enoc recibe esa fe correcta? ¿De dónde obtuvo ese conocimiento? Pues de la palabra de Dios. Eso es lo que Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe correcta nunca vendrá alejada de Dios, porque la fe es aprender la voluntad de Dios y creerle a Dios. La fe no es algo que uno reclama, uno le demanda con fuerza y con positivismo a Dios. La fe es esto, mis hermanos, es Dios habla y usted le cree. Eso es la fe. Así que Enoc tuvo que haber escuchado de Dios para que haya caminado con Él, y eso lo recibió de su padre Adán. Y permítame utilizar este término padre, porque obviamente es su tatarabuelo. Pase por favor conmigo a Judas. Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí nos dice que Enoc es el séptimo descendiente de Adán y además que fue el profeta de Dios que anunció la segunda venida de Jesucristo. El Señor viene y viene con su ejército de los cielos. ¿Cómo supo Enoc eso? Porque él caminó con Dios y porque él tuvo que haber hablado con Adán, su padre. Enoc es el padre de Matusalén. Matusalén es el hombre que más vivió sobre esta tierra, 969 años, y quien es el abuelo de Noé. Cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años, estaba en los mejores años de su vida, 622 años con Adán. Y si tenemos en cuenta que Adán llegó a vivir hasta los 930 años, entonces él y Enoc caminaron juntos por algo de 200 años y tal vez más. Imagínese usted caminando por un lapso de tiempo de 200 años
con su amado y querido abuelo. Así que puede imaginarse todas las cosas que Enoc conoció de Adán, de su vida en el Edén, de lo maravilloso que era el mundo y lo maravilloso que era estar en la presencia de Dios antes de su desobediencia y de su destierro del paraíso. Y Enoc le creyó a su padre Adán, y por eso esa fe se demostraría en una vida íntegra ante el Señor, agradándole en la manera en la que Él se lo ordenó en esos tiempos, y por eso fue arrebatado por Dios. Ay, mis hermanos, a duras penas nuestros hijos alcanzan a pasar un tiempo mínimo con sus abuelos, como para escuchar sus anécdotas, como para escuchar su sabiduría, como para aprender de su sabiduría. El día de mañana ya no estarán, y entonces te vas a lamentar por no haber tenido a tu abuelo, a tu abuela, de haber conocido de ellos. Preguntémonos, en primer lugar, ¿estamos seguros de estar agradando a Dios con nuestra vida y con lo que hacemos cuando estamos solos? Porque de eso se trata la integridad. La integridad es hacer lo que es correcto delante de Dios, aunque no haya nadie viéndome. Con el testimonio que nosotros estamos dando de la manera como nosotros tratamos a nuestro cónyuge, como tratamos a nuestra familia, como tratamos a nuestros hermanos en la iglesia y a otras personas. Con ese testimonio, ¿estamos dando verdadera fe en el Señor Jesucristo? La gente puede decir, yo sí creo que tú eres cristiano, porque la forma como tú me tratas, la forma como tú me hablas, muestra que realmente hay un amor indescriptible dentro de tu corazón. Si ninguno puede agradar a Dios con su manera de vivir, si todos desagradamos a Dios todos los días de muchas maneras, con el pensamiento nomás, de muchas formas, ¿cómo se puede entonces agradar a Dios? Pues la única manera es a través de nuestra fe correcta, de nuestra fe en la justicia efectuada sobre Jesucristo a nuestro favor. Esa es la única forma en la que nosotros somos limpiados y perdonados de nuestros pecados y somos justificados y reconciliados con Dios. Y mis hermanos, no quisiera cerrar el día de hoy sin antes abordar aquí en este punto algo muy importante. No quisiera terminar sin abordar la inquietud de muchos en el día de hoy acerca de la veracidad del libro de Enoc, el famoso libro de Enoc. Un controversial libro que no fue aceptado dentro del canon bíblico, y quiero darle solamente 3 argumentos contundentes para que los tenga en cuenta y para que no se deje engañar, para que no se deje llevar pensando en que este tal vez sea un libro inspirado por Dios. 3 puntos rápidamente. En primer lugar, este famoso libro es una recopilación, no es un solo libro, es una recopilación de libros con una fascinante temática sobre el origen de los demonios, las razones del diluvio y el reino milenial de Cristo. Y fue excluido del canon formal del Tanaj. El Tanaj es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ya que los celosos y estrictos conservadores de la revelación divina, los judíos y muchos eruditos más, encontraron doctrinas que contradicen textos importantes del Tanaj, y por lo mismo también fue excluido de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Piense esto, por favor. Si el Espíritu Santo le reveló verdades maravillosas a Enoc y él las escribió en un libro, dichos textos, dichos escritos, no deberían contradecir otros mensajes inspirados por el mismo Espíritu Santo. Número 2. En todo el Nuevo Testamento, los apóstoles no hacen mención de algún libro de Enoc. Solamente en el Nuevo Testamento se menciona a Enoc en 3 partes. En Lucas capítulo 3, versículo 37, porque se lo menciona dentro de la genealogía de Jesús. Simplemente se lo menciona como uno de los que estuvo en la línea de Jesús. Aquí en la carta de Hebreos, que lo estamos viendo, simplemente para aludir a su fe, a lo que testificó. Y aparece en Judas 14, que ya lo leímos, solamente para decir que fue un profeta que predijo y que anunció la segunda venida de Cristo. No más. Aparte de eso, ninguno de los apóstoles hace mención de algún texto de Enoc, como sí se ve que lo hacen también en muchos de los profetas del Antiguo Testamento, como
de Isaías, Jeremías, de David en los Salmos y de muchos otros más. Punto número 3. Sabemos que este libro no es del patriarca Enoc, por la lógica razón de que no tenemos evidencia de libros para los tiempos de Enoc. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés, y él vivió cientos de años después de Enoc y después de Noé. La Biblia no nos menciona que Dios le mandara a Noé a escribir algo. Tampoco nos menciona de que Dios le haya mandado a Noé preservar algún libro dentro del arca que hubiera en ese tiempo. En el supuesto caso de que Enoc hubiera escrito algún libro, si no subió al arca, entonces junto con todos los demás libros de esa época, hubieran sido destruidos en el diluvio. Piensen en esto, por favor. Y aquí está el argumento final. Sería absurdo que el Espíritu Santo inspirara a algunos hombres de este tiempo para dejar escritas o grabadas sus verdades espirituales y luego destruirlas. De esa manera no llegarían para nosotros. Por eso es que precisamente toda esta cronología que estamos viendo, toda esa cronología histórica ordenada de estos tiempos, de la que nos habla Hebreos 11, se la dictó Dios a Moisés. Y aún, a pesar de los miles y miles de intentos a lo largo de toda la historia humana por tratar de destruir y acabar con la Biblia, con los textos sagrados, aún y con todo lo que la Biblia ha sido atacada desde ese tiempo hasta nuestros días, Dios ha preservado con fidelidad su palabra escrita hasta el tiempo de hoy para nosotros. Y con lo que ya tenemos, nos dice la palabra de Dios, es suficiente para nuestro conocimiento acerca de Dios y acerca de la salvación que todos necesitan. Estas 3 sencillas razones tienen la suficiente contundencia, el suficiente peso para que no nos dejemos engañar pensando de que este libro es un libro inspirado. Mis hermanos, para que nuestra fe sea la fe correcta en el Señor y para que permanezca firme, el Señor ha sido fiel en preservar su palabra para nosotros y nos sigue hablando a través de ella porque Él quiere que tengamos una relación de amor con Él. Porque la única manera en que nuestra fe va a crecer es solamente a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos una infructuosa vida religiosa o solamente un mero conocimiento, un mero saber de Dios. Usted podría saber muchas cosas de una persona y aún así nunca llegar a tener una relación personal con ella. Y con el Señor sucede igual. Usted podría saber muchas cosas de la Biblia, usted podría saber muchas cosas de Dios y nunca tener una relación personal y perfecta con Él. La vida de fe es una vida de amistad y de compañerismo íntimo con el Señor. Una vida que camina con el Señor. Y como nos dice Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Mis hermanos, si usted no está de acuerdo con Dios, Dios no va a caminar con usted. No espere que Dios se acople a lo que usted piensa. Somos nosotros quienes debemos elevar nuestra santidad a la de Él. Recuerden, Dios no va a reducir su santidad al nivel de nuestra impiedad para acoplarse a nosotros. Nosotros tendremos que levantar nuestra santidad al nivel de Dios y la única forma de hacerlo es a través de Cristo Jesús. La única forma es estudiando las Escrituras y creyéndole a Dios. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21, y quiero terminar con esto, presten atención. Tenemos la revelación espiritual más perfecta de todas. Miren lo que dice Pedro. Pedro dice, estos hombres nunca hablaron por ideología propia. Estos hombres ni siquiera entendían sobre quién sucederían estas cosas y nosotros ya sabemos sobre quién está hablando. Nuestra revelación es mucho más amplia que la que tienen ellos. Así que debemos confiar en esa verdad porque es lo que el Señor nos ha dejado. 2 testimonios de fe. El de Abel, profeta que anunció el Calvario, y la fe de Enoc, profeta que anunció la segunda venida de Cristo.
¿Cómo es nuestra fe en el Señor, hermanos? ¿Es una fe obediente a Él como la de Abel y la de Enoc? ¿O es una fe desobediente como la de Caín? ¿Qué testimonio de fidelidad al Señor le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros hermanos que nos ven? Y más aún, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿A nuestra manera o en la manera en la que Él lo dice? Aún estás a tiempo de corregir tu fe. Acércate al Señor en arrepentimiento por tus pecados y poniendo tu fe solamente en esa justicia efectuada por nosotros y a nuestro favor sobre Cristo Jesús, quien sufrió lo que nosotros debemos sufrir por pecadores. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.